Para el primer punto teníamos una tipología de un troceador reductor con un capacitor. Eh, Se procedió a revisar el Tao que estaría dado por el inductor y el Tao que estaría dado por el capacitor, viéndolo solo como circuitos LR y RC. El Tao que está dado por el inductor nos da mucho menor al, al periodo, por lo tanto nos dice que muy probablemente el funcionamiento del circuito sea discontinuo. Y el Tao que está relacionado con el capacitor sea mucho mayor al periodo, por lo tanto nos va a mantener estable la tensión en la salida, lo que nos dará poco rizado y una tensión constante. Se pasa a plantear las ecuaciones del inductor y el balance de potencia debido a que la potencia que entrega la fuente la consume la carga. Y se llega a una ecuación cuadrática la cual se resuelve para hallar la corriente de esta corriente máxima. Se usa para hallar la corriente promedio del inductor, que en el tiempo de encendido es la misma que entrega la fuente. Con esta corriente promedio se pasa a calcular la potencia de la fuente, lo cual nos da 9.6 vatios. Viéndolo en la simulación, podemos observar que la potencia es muy cercana al dato obtenido teóricamente. Listo. Para el punto 2, dado que tenemos un transformador, lo que tenemos que hacer es calcular cómo se ve la corriente en la bobina primaria del transformador y luego solamente multiplicarlo por la relación de transformación entre las bobinas. De tal manera que cuando el MOSFET está activo, la tensión de alimentación directamente va a ir al inductor y luego cuando el MOSFET está apagado, solamente va a haber una caída de tensión de 0 volts. Ahora, dado que el circuito de RL tiene un Tau mayor que el tiempo de activación, el tiempo en el que el tiempo de trabajo del circuito, entonces verdaderamente la caída de la tensión va a ser muy poca. De tal manera que ya podemos estimarlo como una tensión constante, de tal manera que la tensión promedio se obtendría con las integrales que tenemos abajo y la tensión RMS con la integral de abajo, para luego calcular el factor de rizado del 100%. Estos parámetros se confirman con la simulación. ¿Listo? Bien. Ahora, para el tercer punto, lo que vamos a hacer es ver cuando el MOSFET está activo y cuando el MOSFET está apagado. Cuando el MOSFET está activo, directamente la tensión de alimentación va a caer sobre la bobina, de tal manera que el cambio en la corriente va a ir determinado linealmente por el tiempo y escalado por la tensión de alimentación. Ahora, dado que este delta es muy chiquito, lo que se puede llegar a aproximar es que la tensión y la corriente son prácticamente constantes, de tal manera que hallamos el valor de la salida a 500. Con esto, lo que se hace es calcular la corriente promedio, que da 50 amperios, y observamos que la corriente máxima da 50.8 y la mínima 49.2, de tal manera que es válido decir que la corriente prácticamente es constante. Ahora, como observamos en la gráfica, el rizado es muy ligero. Con esto podemos afirmar que la corriente promedio del inductor es directamente la corriente promedio de la fuente. Ahora, para poder calcular la potencia de la fuente, solamente hay que multiplicar la tensión de DC por la corriente promedio, que nos da 5 watts, kilowatts. Y esto lo podemos afirmar con las simulaciones.